¿Qué es, en palabras sencillas, la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es primeramente un acontecimiento histórico, pero que tiene sus repercusiones a gran escala, a escala eclesial, teológica, filosófica, cultural, etc. Y esto desencadenó la ruptura dentro de la Iglesia Católica Romana. Los protestantes fueron los que se separaron de Roma. A ver, si yo era un ciudadano común de 1515, yo era una persona que para mi salvación dependía totalmente de la iglesia. Entonces lo que la iglesia dictara, y yo como no tenía acceso a la escritura, entonces no podía corroborar. Y aparte que había mucha gente que ni siquiera sabían leer. Como muchos papas fueron despilfarradores, y no vamos a hablar de eso acá, pero las arcas estaban vacías. Entonces ellos idearon cómo nosotros podemos obtener dinero. Ok, bueno, la doctrina del purgatorio ya se había establecido un par de siglos antes, ya como dogma final, dogma cristiano. Y entonces dijeron, para sacar almas del purgatorio, entonces vamos a emitir ciertos documentos que se conocían como indulgencia. Se buscó a un predicador muy carismático para anunciarla, se llamaba Joan Texel, y empezaron a hacer campañas para vender esta indulgencia. Entonces, suponiendo, Emma vive en Alemania en esa época y mi abuelito, yo no sé si se fue al cielo, si estará en el purgatorio, no lo sé. Entonces venía Texel, predicaba o alguno de los emisarios de este señor, y venían y te decían conforme había incluso... Esto rima en alemán, en español no, pero había una frase común en ese tiempo, te ponían un cofre y te decían que vos echabas la monedita de oro, de lo que sea, y decían conforme cae la moneda al final del cofre, dice, un alma sale volando del purgatorio. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo. Bienvenidos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast Platicando con Carlos, un episodio más, el número 15. Le doy gracias a Dios porque para una persona como yo, a veces que le cuesta ir el paso a paso, el llegar al episodio número 15, una cosa que se tiene que celebrar. Así es que le doy gracias a Dios por su misericordia y por permitirnos estar frente a gente como usted que gusta del buen contenido. Así es que esperamos que si este contenido le es de bendición, lo pueda compartir con sus amigos y familiares, sea que nos escuche en Facebook, a través de YouTube o a través de las plataformas de podcast. Reciba un abrazo cordial. Espero que de verdad este contenido le sirva de mucho. Bienvenidos entonces al episodio número 15. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos compete a todos los cristianos evangélicos y me refiero a la Reforma Protestante. Es un tema de la historia de la iglesia que vale la pena recordar, vale la pena volver a la historia y rememorar estos capítulos de nuestros hermanos en la fe. A veces nos parece que la historia no tiene nada que ver con el presente y sí, vamos a descubrir en el programa de hoy que estudiar la historia, revivir la historia, recordar la historia, analizarla, nos va a dar una luz inmensa de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo al día de hoy. En este 2023 se cumplen 506 años de la Reforma Protestante. ¿Qué lecciones tenemos que aprender? ¿Qué elementos de la historia que ocurrieron en ese preciso momento tenemos que analizar para que nos sirvan en la forma en que vivimos nuestra vida cristiana al día de hoy? ¿Qué personajes incurrieron en esta escena, en esta aventura de la Reforma Protestante? ¿Qué podemos aprender de ellos? Y nadie mejor para hablarnos sobre este tema que un gran amigo de esta casa, Emmanuel Rodríguez. Él es teólogo, es escritor, además es profesor de teología y hoy vamos a estar hablando con él de una manera amena a su estilo, de la manera en que lo hacemos en este programa, platicando de una manera distendida, platicando de una manera relajada, porque queremos decirles en palabras sencillas una verdad que podría ser compleja en otros ámbitos. Pero aquí se la vamos a desmenuzar como una rica carne desmenuzada para que podamos todos entenderla y digerirla. Muy bien, recuerden que nos escuchan todos los viernes a través de las plataformas de podcast de
Nexo TV, Nexo Radio y a través de A Viva Voz Radio. Un abrazo para todos ustedes, los que nos ayudan a que el algoritmo de las redes sociales se vuelva loco y nos recomiende a más personas. ¿Cómo? Usted nos comparte, habla de nosotros con sus amigos, nos menciona, nos taguea, nos pone su hashtag ahí y nos ayuda para que este contenido viaje para más personas. Vamos a irnos a una pausa entonces y de una vez venimos, cuando regresemos, a abordar el tema en detalles. La reforma protestante luego de la pausa. Edifícate con nuestra programación cristiana 24 horas al día. Descarga la aplicación de A Viva Voz Radio Nicaragua. Disponible en Play Store. Queridos amigos, seguimos en el podcast Platicando con Carlos y como se los dije antes de la pausa, vamos a hablar hoy sobre la Reforma Protestante y está conmigo Emmanuel Rodríguez, ya es parte de esta casa. ¿Cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga, hermano. Amén, amén. Encantado de estar aquí y rogando que nadie ponga el hashtag ya corran Emmanuel, porque de 15 programas entré, ya he estado. Y bueno, para mí una gran alegría, pero esperando que ustedes no se aburran de un servidor. No, yo sé que va a ser de mucho provecho. Y elegimos el tema de la Reforma Protestante. Estamos en octubre, estamos conmemorando 506 años de la Reforma Protestante. Pero quisiéramos empezar conceptualizando antes de hablar ya más en lleno de otros detalles. ¿Qué es, en palabras sencillas, la Reforma Protestante? La Reforma Protestante es primeramente un acontecimiento histórico, pero que tiene sus repercusiones a gran escala, a escala eclesial, teológica, filosófica, cultural, etc. Y esto desencadenó la ruptura dentro de la Iglesia Católica Romana. Uh-huh. Los protestantes fueron los que se separaron de Roma. Hay que entender que previo a esto, en el año 1074, se había dado antes lo que se conoce como el Cisma de Oriente, que dividió a la iglesia en el área occidental y el área oriental. Tras eso, los siguientes 3 siglos y medio, el poder papal se fortaleció. Uh-huh. Ese poder vino acompañado de abusos tremendos sobre la sociedad de la época, y aunque Dios levanta a varios que se conocen como prerreformadores, todos fueron silenciados hasta el martirio por la Iglesia romana. Bueno, en 1517 un monje agustino que no tiene la intención de desencadenar lo que finalmente hizo, simplemente clavó unas tesis afuera de la Universidad de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517, y eso sería lo que en términos modernos se viralizó. Y durante los siguientes 4 décadas Dios levanta un montón de personas y entonces surge finalmente todo lo que es el movimiento protestante en sus diversas ramas. Y ahora, para entender un poco por qué era necesaria una reforma, tratemos de contextualizar la historia de la Iglesia en el siglo XVI. Por ejemplo, siglo XVI, antes de la Reforma, 1515 por decir algo. ¿Cómo era la vida de la Iglesia en ese entonces? Bueno, el tiempo se nos haría muy corto, pero mira, los primeros 5 siglos de la iglesia es perseguida, ¿ya? Hasta que en el año 381 se da el decreto de Tesalónica y entonces tras eso el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio. Eso trajo su beneficio, ya el cristianismo era algo que se podía practicar libremente, pero eventualmente en el proceso de ser sal y luz, la sal pierde su salinidad, la luz deja de alumbrar y se empieza a mezclar. Esto hace que el poder político se empiece a mezclar con lo que es el cristianismo y eso desencadena lo que se conoce como el medioevo. Fueron 1000 años entre el siglo VI y el siglo XVI. Conforme avanza esa etapa, el poder religioso también avanza. Se empieza a dejar las enseñanzas de la Escritura, se empiezan a poner como normas, dogmas de hombre, y esto trae lo que algunos historiadores llegan a llamar peyorativamente, pero a veces correctamente también, oscurantismo, porque era una época durante la cual la gente para ejercer su fe dependía totalmente de la iglesia. Por ejemplo, la Biblia no estaba de libre acceso a las personas, porque se hizo también esa división, que incluso fíjate que hoy persiste esa idea en nuestra común pensar, que es la división entre el clero y los laicos. Entonces, el clero eran los únicos que tenían acceso a la Biblia y a la interpretación de la Biblia. En cambio, los laicos eran todos aquellos que no tenían como su oficio principal el ser sacerdotes o el ser teólogos o el estar a tiempo completo
como lo entendemos hoy en día. Si te fijas, esa idea hasta la fecha persiste. Sí. Entonces, a ver, si yo era un ciudadano común de 1515, yo era una persona que para mi salvación dependía totalmente de la iglesia. Entonces, lo que la iglesia dictara, y yo como no tenía acceso a la escritura, entonces no podía corroborar. Si Y aparte que había mucha gente enseñaban. que ni siquiera sabían leer. Exactamente. Y aunque el medioevo tuvo cosas buenas, porque no todo fue malo, y hubieron buenos pensadores cristianos, realmente el grueso de la población estaban a merced de lo que enseñaran. Por ejemplo, si te fijas en el arte del medioevo, era un arte apocalíptico, era un arte que apuntaba hacia el miedo, y de esa manera tenían controlada a las personas. En 1515, lo que está de moda, el Papa de turno, León X, está construyendo lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Como muchos papas fueron despilfarradores, y no vamos a hablar de eso acá, pero las arcas estaban vacías. Entonces ellos idearon cómo nosotros podemos obtener dinero. Ok, bueno, la doctrina del purgatorio ya se había establecido un par de siglos antes, ya como dogma final, dogma cristiano. Y entonces dijeron, para sacar almas del purgatorio, entonces vamos a emitir ciertos documentos que se conocían como indulgencia. Se buscó a un predicador muy carismático para anunciarla, se llamaba Joan Texel, y empezaron a hacer campañas para vender esta indulgencia. Entonces, suponiendo, Emma vive en Alemania en esa época y mi abuelito, yo no sé si se fue al cielo, si estará en el purgatorio, no lo sé. Entonces venía Tetzel, predicaba o alguno de los emisarios de este señor, y venían y te decían conforme, había incluso, esto rima en alemán, en español no, pero había una frase común en ese tiempo, te ponían un cofre y te decían que vos echabas la monedita de oro, de lo que sea, y decían conforme cae la moneda al final del cofre, dice, un alma sale volando del purgatorio. Entonces, a través de este tipo de cosas empezaban a manipular a las personas, y claro, las recaudaciones eran enormes, porque yo no voy a querer que mi familiar esté en el purgatorio, y con eso compraba prácticamente la salvación para las personas. Supongo que esto tuvo mucho auge y mucha acogida precisamente por la ignorancia bíblica de la gente. Sí. Ahora, en Lutero sucede algo diferente, porque obviamente era un estudioso de las Escrituras, y surgió una inquietud al ver esta manipulación. O sea, claramente él veía el tema de la recolección de fondos para la construcción de la basílica, pero entonces, él, ¿qué es lo que empieza a surgir en Lutero al ver este tipo de manipulación? La personalidad de Lutero vale la pena echarle un vistazo. Lutero es una persona que incluso algunos psicólogos han llegado a detectar algunos desequilibrios en él, porque él era muy intenso. Patologías para todo. mentales. El mismo man que escribe varias de las frases más bellas que nosotros podemos tener respecto a cómo somos justificados en Cristo, es el mismo man que de pronto daba unos chistes bastante pesados, o de pronto cuando explotaba en cólera. Entonces, todo eso es para decir que Lutero era alguien que vivía todas las cosas muy intensamente. Él, su papá, que era un minero, quería que fuera abogado, pero un día que él va camino hacia X lugar en Alemania, en 1502, él sufre una tormenta y le cae un rayo bastante cerca, y entonces él se tira al piso y dice, Santa Ana, si vos me librás, yo me voy a hacer monje. Y contra la oposición de su papá, 15 días después, él se mete a la orden de los agustinos. Que las órdenes, por ejemplo, las órdenes monásticas se establecen en el medioevo. Si vos querías ser un hombre de Dios, tenías que hacerte monje. Y la orden agustiniana era una de las órdenes más intensas. Y Lutero, por su personalidad, se mete fuertemente a buscar de Dios y a buscar de Dios. Uno de los profesores que tiene ahí dicen, este hombre, si nosotros no lo controlamos, se va a matar, porque Lutero era de los que ayunaba todo el tiempo, se laceraba, pasaba orando todo el tiempo, porque era su personalidad. Todo para él era todo o nada. En Lutero no hay grises, blanco o negro. Entonces, lo ponen a estudiar Biblia. Y eso fue clave. Lo ponen a estudiar Biblia. Claro. Entonces, toda la energía que él tenía él se mete a estudiar la escritura. Él tiene un viaje a Roma en 1510, lo decepciona porque Roma era Sodoma, era Las Vegas, terrible. Y después él empieza a enseñar la carta a los romanos. Y en medio de su estudio de la carta a los romanos, precisamente en 1515, él se da cuenta que todo lo que necesita el ser humano para ser justificado es la fe en Cristo Jesús. Al principio él solo lo enseña en el seminario, en los lugares donde él tenía cierta influencia, pero después de eso él ya empieza a expresar abiertamente su inconformidad con la cuestión de la indulgencia. Mira que cuando él pega las tesis, las famosas tesis, el
31 de octubre del 17, él lo que está llamando es a un debate académico. Él está diciendo, deberíamos de revisar esto. Alguna de las tesis dice, yo no creo que su santidad, el Papa, quiera construir la Basílica de San Pedro con los huesos de su oveja, queriendo decir que estaba matando al pueblo porque el pueblo era pobre y encima le estaban sacando dinero. Y era un poco un llamado al debate. Lo que él no tenía en cuenta es que eso se viralizó, vuelvo a utilizar el término, y cuando vieron era un incendio que estaba por todos lados. Entonces, Lutero, en su personalidad tan intensa, se necesitaba un Lutero. Dios se valió de esa personalidad porque si hubiese sido otro de los reformadores no prospera la reforma. Lutero era una persona con un carácter que él se plantaba y bueno, aquí me quedo y si me cortan la cabeza que me la corten, no pasa nada. Y de hecho él tenía ese precedente, ¿no? Ya habían existido algunos pre-reformadores que habían pagado con su vida. Sí, mira, después de la cuestión de las ¿cómo se llama? De las tesis. Al principio el Papa de turno no lo tomó en serio. Dijo, este es un borracho alemán, ahí se le va a pasar. Cuando ya vuelva de su resaca, de su goma, ya se le va a pasar. Pero como la cosa se empieza a hacer un poco seria, envían algunos emisarios para tratar de persuadirlo. Al año siguiente, enero de 1518, se dona lo que se llama la disputa de Heidelberg. Entonces mandan a algunos teólogos a tratar de calmar a Lutero, pero el Lutero es intenso, vuelvo y te repito. Y en esa ocasión, y también en 1519, en otra, la disputa de Leipzig, que así se llamó, fueron momentos en los que trataron de apaciguarlo a través de pensadores. Tratar de hacerle, mira, vos estás equivocado en esto, deberías de hacer esto. Pero el Lutero estaba incontenible. De hecho, cada vez ganaba más popularidad entre la gente. Y fue la primera vez que él se le acusó de jusita. Porque hubo un pre-reformador, se llamaba John Huss. Ajá. Y John Huss en 1415, exactamente un siglo y piquito antes de la cuestión de Lutero, fue alguien que se paró frente al poder papal, lo citaron a un concilio para que se retractara, él no se retracta y lo quemaron. Cuando lo estaban quemando, él dijo, ustedes pueden quemar este ganso, pero dentro de 100 años Dios va a levantar un cisne al que no van a poder silenciar. Fue una profecía realmente. Y se cumple en Lutero, y Lutero se lo tomó. De hecho, uno de los símbolos del luteranismo es un cisne. Queriendo decir, los cisnes no callan, los cisnes siguen cantando. Y Lutero fue acusado de jusito. Hubieron otros hombres como Pedro Baldo, Savoranola, John Wycliffe, que fueron personas que se levantaron durante el medioevo para protestar, pero que fueron silenciadas porque el poder que tenía en ese tiempo la curia romana no se compara en absoluto con lo que vivimos hoy en el siglo XXI. Pero la verdad, la cuestión con Lutero es que si sacáramos a Dios del asunto diríamos fue un suertero, pero no, fue la gracia de Dios porque el Papa ¿cómo se llama? Lo menospreció, lo subestimó, esa es la palabra. Y gracias a eso él ganó tiempo, ganó poder y ganó algunos socios importantes que lo protegieron. Hablando de la política, él tuvo, por ejemplo, un protector que se llamaba Federico el Sabio. Y Federico era alguien que era devoto de la escritura, él quería conocer, entonces él conoce a Lutero gana gracia con él y él gana en esa época que fue subestimado, gana gracia delante de él, fue Dios en última instancia, pero eso sirvió mucho para que el movimiento se expandiera. Definitivamente un tiempo que nosotros hoy necesitamos analizar con la luz de los acontecimientos actuales y vamos a hacer una brevísima pausa. Y me gustaría que cuando regresemos hablemos un poco acerca de cuáles son las principales lecciones que la iglesia actual debe de aprender de estos acontecimientos históricos de la Reforma. ¿Cómo fue que después de la Reforma incluso empezamos otra vez a dividirnos, empezaron a surgir corrientes, diferentes ópticas de la misma Reforma, diferentes corrientes a partir de ese entonces? Y cómo podemos vivir entonces nuestra vida cristiana hoy con la luz que nos arroja esta historia. Esto luego de esta pausa. Edifícate con nuestra programación cristiana 24 horas al día. Descarga la aplicación de Aviva Voz Radio Nicaragua. Disponible en Play Store. Queridos amigos, estamos de regreso en el podcast Platicando con Carlos. Estoy con Emanuel Rodríguez y estamos compartiendo un riquísimo churro
churro de queso y el café que nos sirven aquí en Nexo TV, que está delicioso, y estos churros exquisitos que puede encontrar en Marve Librería. Pregunte ahí dónde puede disfrutar estos deliciosos churros que son una delicia. Francamente, si no, pregúntenle a Ashley, a Kendra y a toda la gente de aquí de Nexo. Bueno, a usted que nos escucha a través de las plataformas de podcast, pues solamente se imagina los churros, pero están deliciosos. Estamos hablando acerca de la reforma y antes de entrar al tema de cuáles son las lecciones más importantes que tenemos que aprender de este acontecimiento histórico, Emmanuel, hablaste de parte de los primeros siglos de la historia de la iglesia, así brevemente, abuelo de pájaro, pero uno de los argumentos más comunes que encontramos de la iglesia católica hacia el acontecimiento de la reforma protestante, y una de las maneras que utilizan para referirse es de los hermanos separados, de los hermanos que se separaron de la iglesia católica, la cual, entre comillas, dicen ellos, fundó Cristo. Ellos piensan que la iglesia católica como tal, católica romana, surge en el siglo I. Pero, ¿qué podemos decir respecto a eso? ¿Qué puede decir un cristiano evangélico respecto a este argumento? ¿Qué puede decir? No, eso es lo que tiene que decir. No, mira, el término hermano separado es reciente. En el siglo pasado, la década de los 60, se dio el último gran concilio ecuménico, el Vaticano II, y es donde se empieza a dar un acercamiento entre las posturas protestante y católica romana. Hasta esa fecha nosotros éramos herejes. Ahora se ha suavizado un poco la cuestión, somos hermanos separados. Hermanos separados. Pero respecto al argumento de que fue la iglesia que el Señor fundó, a ver, miren, el término católico, especialmente para nosotros los protestantes, es un término en sí mismo malo. Es un término que se utiliza hacia finales del siglo I en una carta que escribe uno de los discípulos directos de los apóstoles. Se le conoce como padre apostólico y utiliza el término iglesia católica, pero refiriéndose a que universal, la que estaba en todo lugar. Entonces, en ese sentido, todos somos católicos. Pero la iglesia católica romana como tal empieza a obtener primado, empieza a obtener influencia y poder ya más hacia el siglo V para acá. Y de hecho es durante el medioevo que varios de los dogmas que hoy ellos tienen y que los caracterizan, ese culto exacerbado a María, la intercesión de los santos y todo el poder papal y todo eso, es en esa época que se establece. Así que sí somos todos en un sentido católicos, pero católicos romanos no lo somos porque es que la Biblia no dice que el sacerdote de Roma tenga influencia o poder o que sea, como dicen, infalible ex cátedra, que lo que él enseña respecto a fe sea infalible. Eso no lo dice la Escritura, entonces no lo aceptamos y se acabó. Dicen que la historia es cíclica, que muchos acontecimientos se repiten de una u otra forma. Y cuando hablaba acerca de lo que vio Lutero, de cómo la iglesia en ese tiempo está viendo una necesidad económica, van a hacer una construcción como lo que hoy es la Basílica de San Pedro, lujo y no solamente con ver una imagen te puedes dar cuenta de la millonada y la gran cantidad de dinero que tuvo que utilizarse. La forma más fácil fue a través de la manipulación, obtener dinero del pueblo a través de la manipulación. ¿Cómo no alumbra esa luz? ¿Cómo alumbra esa luz a la iglesia en la actualidad? ¿Estamos repitiendo ese ciclo o cuál sería tu valoración? Bueno, hay que entender también que, aunque es cierto que la historia es cíclica, tampoco es que se repite calcadamente, porque claro, hay ciertas circunstancias de muchas índoles que son bastante distintas. Si nosotros quisiéramos enfrentarnos a la iglesia romana de hoy, es muy distinta a la iglesia romana de la época de Lutero, eso sí, porque cuando uno hace esos paralelos y los trata de igualar, eso se llama anacronismo y eso es peligroso. Pero dicho eso, mira, en 1521 a Lutero lo citan en una ciudad alemana, se llama Worms, a la dieta de Worms, así se le llamaba. Y aunque se iban a tratar otros temas, se abordó el tema Lutero. Y Lutero ahí deja un par de lecciones que creo que serían muy útiles para los abusos que se siguen dando hoy, incluso dentro de la iglesia protestante. Porque mira que una de las críticas que nos hacen los católicos, y te digo, tienen razón, dicen, mira que Lutero hizo todo lo que hizo para derrocar un papa, para que se levantaran pequeños mini papas en cada templo protestante.
Y no es tan fuera. No es tan descabellada. No es tan upside la crítica, porque es verdad, hay lugares donde el pastor local, como dice aquel viejo himno mundano, mi palabra es la ley. Entonces, es verdad, y ni modo. Pero bueno, dicho eso, a Lutero lo obligan o lo quieren llevar al punto de que él se retracte de lo que él dice. Y él da su famosa frase de la dieta de Worms, que creo que es el punto culminante de la reforma. Aquí es donde la reforma de verdad se pone seria. Porque él dice, a menos que se me pruebe a través de la escritura, dice, de la razón simple que yo estoy equivocado, yo no puedo retractarme. Dice. Porque los papas se contradicen, los concilios se contradicen. Pero mi conciencia, dice él, es cautiva de la palabra de Dios. Y no es bueno ni sano ir contra la conciencia, que Dios me ayude. Y de plano que ese que Dios me ayude, sí, porque él mantenía a todo el mundo en contra en ese momento. Pero hay dos principios ahí que son muy importantes. El primero es la supremacía de la escritura. Todos los abusos que se dan hoy en día, abusos que también pueden caer en el índole de los abusos económicos. Antes habían indulgencia, ahora hay otros nombres, que vamos a omitir, pues, pero que también se utiliza. Compre la taza de Carlos Gallo y la super taza ungida. Y si usted compra la taza ungida, su café va a destilar el humito de la gloria. Y no sé qué, estoy inventando lo primero que se me viene a la cabeza. Pero existe, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos combatir eso? ¿Y qué podemos aprender de Lutero? Bueno, irnos a la escritura. Uno de los principios de la reforma es el sola escritura. Que no quiere decir que ignoras la historia, estamos abordando historia, claro. No quiere decir que ignoras tu tradición denominacional propia, vos sos nazareno y está bien, excelente, y tenés tus distintivos como tal, pero cuando nuestros distintivos, seas pentecostal, seas bautista, se van por encima de la escritura, momento, la escritura está primero, y eso es lo principal que aprendemos de la reforma. Pero lo segundo, solo Dios es Señor de la conciencia. Eso no puede, no hay papa, no hay pastor, no hay ministro, no hay teólogo que pueda ser señor de la conciencia de nadie. La reforma protestante aportó a la sociedad occidental la cuestión de la libertad de conciencia. Nadie tiene por qué ser perseguido, oprimido por pensar lo que piensa. O sea, tenemos libertad, fue dada por Dios, y eso es algo que nos ayudaría mucho. Cuando usted deja que su mente sea formateada por la palabra de Dios, usted va a ser el hombre más libre del mundo porque va a ser esclavo de Cristo. Entonces, para todas esas manipulaciones que se dan hoy, volver a la escritura. El mes pasado estuvimos conmemorando, ¿cuánto? 500 y pico de años de la... 454 años de la traducción de la Biblia, y no la ha leído toda. Mire, debería de arrepentirse y cuando termine de ver este podcast, ponerse a leer la Biblia. Como decimos, ¿no le da pena? Sí, no le da pena, en serio. Pero deberíamos, de verdad, si necesitamos una reforma hoy, no va a pasar con Biblia cerrada. Necesitamos volver a la escritura. Imagínate a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Martín Lutero viéndonos llegar al culto felices sin Biblia. Terrible. Ahora, miren, algo que pasa después de Worms es que en 1500, después de eso a Lutero se le lo van a matar, y entonces el protector del protectorado, el protector de él que te había mencionado, lo manda a secuestrar. Y fue un secuestro, pero para preservarlo. Le tuvo un castillo, el castillo de Wartburg, donde él invirtió par de años de su vida en la traducción de la Biblia al alemán y la puso al servicio de la gente. Gracias a Dios ya existía la imprenta en ese tiempo, y Lutero también es uno de los padres de la lengua alemana, porque la traducción que hace es tan exquisita que hasta la fecha eso prevalece. Esa es otra cosa que le debemos, o que un buen legado de Martín Lutero. Aclarar que no estamos hablando de un hombre perfecto. Bien podríamos hacer todo un programa de los defectos de Lutero, pero a pesar de eso, eso fue tremendo. Él puso la Biblia a disposición de la gente de a pie, de la gente de lo que se conocía como los laicos. Bueno, Emanuel, gracias por habernos ayudado a desmenuzar así en trocito esta historia emocionante. Para la gente que quiera saber más de esto, ¿qué les recomendás? Bueno, a ver, inscríbanse en la Universidad Martín Lutero, en el Instituto Bíblico de Venecia, es verdad. ¿Por qué? Porque la educación formal siempre va a ser superior a la autodidacta, que es necesaria, que no la menospreciamos en ninguna manera, pero vaya y trate de tener educación formal. Hay muy buenos materiales disponibles. Miren, por ejemplo, este bonito libro está en Marvel Librería, por si lo quiere adquirir. Si a mí me dijeran cuál es el mejor libro que has leído de Martín Lutero, sería la antología de Martín Lutero de Leopoldo Cervantes Ortiz, que es un mexicano.
y tremendo. La mayoría de lo que he aprendido de Lutero vino de la lectura de este señor. Hay que invertir en libros, ¿no? Sí, hay muchísimo material. Sobre Lutero hay mucho material. Hay otros reformadores que son más desconocidos, pero sobre Lutero no hay excusa para no aprender. Con sus luces y sombras, no estamos hablando de un hombre perfecto, tampoco su teología fue perfecta, pero merece la pena porque tiene su lugar indudable en la historia. Cómo no, muchas gracias. Emanuel Rodríguez ha estado con nosotros en el día de hoy en el podcast Platicando con Carlos. Un abrazo a todos. Gracias de verdad a toda la familia de Nexo, a Viva Voz Radio, en todas las plataformas de redes sociales y podcast. Un abrazo cariñoso. Nos encontramos la próxima semana en un episodio más del podcast Platicando con Carlos. Para todos, feliz día. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.